Boreal Televisión presenta. Mis amigos, buenas noches. Es un honor para nosotros compartir este ratito de la noche desde nuestros estudios de televisión para que ustedes puedan compartir todo lo que hacemos en Q desde hace prácticamente 20 años. Buenas noches a todos y estamos transmitiendo nuestra señal desde el corazón del país de Boreal Televisión por todas nuestras plataformas de comunicación. Es también momento para dar la bienvenida a nuestro compañero por esta noche, al poeta Ramón Cabral y de la Torre, quien está en sustitución de nuestro hermano Atahualpa, quien por razones ajenas a su voluntad no ha podido estar con nosotros esta noche. Y esperamos ya que todas las causas que se lo impidieron puedan desaparecer en horas. No se trata de nada grave, nada de esto, un problema de las contingencias que suceden a diario. Buenas noches, Ramón Cabral y de la Torre, mi viejo querido. Bueno, buenas noches, Juan Sebastián Ricardo, buenas noches, amigos televidentes de aquí y de allá. Hoy es jueves, ya estamos casi en el jueves, claro, dicen algunos. Y es momento para un buen poquito de agua, oye lo que dije, un buen poquito, un buen poco de agua cascada. La calidad del agua embotellada, la salud suya y la de su familia, esa es su garantía. Para sus pedidos, 809-576-2713 de agua cascada, la garantía de la salud suya y la de su familia, la calidad del agua embotellada. Ramón, hoy es Día Internacional de la Televisión. Iba a pasar desapercibido. Sí, lo vi haciendo una revisión esta tarde de noticias internacionales y me sorprendió saber que había un día dedicado a este medio de comunicación. Es una pena que nosotros, los dominicanos, lo celebremos con una televisión informativa en sus peores tiempos, sobre todo la que tiene que ver con la opinión. Una opinión enferma, dirigida, trasnochada, interesada, intervenida. Qué pena que hoy haya tan poca independencia en la opinión sobre todos los aspectos que conciernen al país, de manera principal los políticos, porque esas opiniones interesadas y que responden a otros litorales que no necesariamente se sustentan en la verdad, por mucho tiempo han engañado al pueblo dominicano y lo han desinformado. Ojalá que en los próximos años que celebremos el Día Internacional de la Televisión, otro 21 de noviembre, ¿verdad? 21 de noviembre. Podamos expresarnos, uno puede expresarse en otros términos. Es lamentable el comentario tuyo en función de la objetividad que se ha perdido. Con honrosas excepciones existen, pero también es que la propia sociedad dominicana ha ido degenerando de una manera progresiva y sistemáticamente. Aquí prácticamente el criterio ético se ha perdido en la vida nacional y el periodismo no es la excepción, pero ya está de una manera en muchos casos alarmante, horripilante, y esperamos que tal vez en un mañana pueda haber otra correlación de la información, que puedan no politizarse, no responder a criterios interesados, inclinados, aunque, hablando filosóficamente, la verdad absoluta no existe, es una verdad relativa, pero debe haber un poco más de pudor en los comunicadores, en los periodistas. A eso es que aspiramos, y a eso es que la opinión pública debe también aplaudir en estos casos. Pero un país que lo que ha tenido es dictadores de por vida, es difícil crear una conciencia nacional. Esto no justifica, porque hay cosas de estas que hacen los comunicadores
que no tiene ningún asidero, ni el más mínimo carácter de justificación. Eso sí tenemos que seguirlo criticando de una manera acre. Pero bueno, hoy es un día, yo debiera aprovechar para hacerle una sugerencia a las compañías, a las empresas televisivas, para concluir el tema, el comentario. ¿Por qué no hacen un museo de la televisión dominicana? Yo lo he visto en otros países, incluido islas hermanas nuestras, porque es una forma también. Aquí fue uno de los primeros países que tuvo, por ejemplo, televisión y televisión a colores, de manera que eso es un atractivo y debiera explotarse. Eso es lo que yo sugiero, porque es una forma también, a través de lo visual, decir cómo la televisión en República Dominicana ha ido progresando, ha ido sosteniéndose en el tiempo. Bueno, así son las cosas. Ojalá que las cosas, Ramón, puedan venir en otros derroteros. Esta mañana la prensa nacional recogió una noticia que para mucha gente fue confirmar rumores de la venta de la termoeléctrica Punta Catalina con sus 12 generadoras. Bajo la firma de Guillermo Pérez, el Listín Diario dijo esta mañana que habían creado una nueva empresa que se llamará Termoeléctrica Punta Catalina S.A., con el propósito de vender el 49% de las acciones de esa empresa, que es lo mismo que el Estado ceda o privatice en parte el capital que se invirtió en la construcción de la termoeléctrica. Desde hace tiempo se viene hablando, especulando, rumores con eso, rumores que provienen del mismo sector oficial eléctrico, y eso ha dado lugar, Ramón, a reacciones muy variopintas, entre ellas las nuestras, que nos hemos siempre opuesto a que esa idea pueda ser concretada, porque el motivo principal de hacer la inversión de Punta Catalina, que se tragó lo que el país debió haber recibido por la reducción de los precios del petróleo, y en todo ese interregno pagamos costos elevados de combustibles, porque se dedicó ese diferencial para la construcción en parte de esta obra. Y el motivo principal fue permitir al Estado controlar el juego de los generadores de electricidad y del oligopolio eléctrico que existe en el país, y con eso poder influir en una notoria descendencia en los precios de la electricidad en el país. Y nosotros siempre hemos dicho que sería una contradicción muy severa y muy criticable el hecho de que se haya construido la planta con esos fines y que luego el país se llene de especulaciones relativas a su venta. Sin embargo, esta tarde el propio Listín Diario reseña otra noticia donde aclara la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que sería ahora, junto con el FOMPER, la propietaria prácticamente absoluta de las acciones, porque el Estado ha pedido a las sedes que las transfiera, porque originalmente así fue que se creó, como una empresa bajo el control de las compañías distribuidoras de electricidad, que a propósito todo el mundo sabe los problemas presupuestales que tienen ahora, el tranque político en el Congreso, y que sería una insensatez que eso se detenga. Sabemos que eso ha sido un barril sin fondo y que hasta ahora no ha habido una decisión de Estado de corregir todos los entuertos y la diarrea de recursos que ha significado la mala administración de las sedes. De todas maneras, se le solicitó a las sedes la transferencia de esos valores de propiedad para ser convertidos en acciones de esta nueva empresa. Y aclara el señor Rubén Jiménez Bichara que Punta Catalina dejó de ser un proyecto para constituirse en una realidad, y que lo que se ha hecho, Ramón, es constituirla en una, según el criterio de este señor, en una razón social que pueda mañana ser objeto de todo tipo de ser objeto o ejercer el comercio como una entidad constituida de conforme con la ley. Pero eso contraviene lo que originalmente dio
pie a la construcción de Punta Catalina, que era como una forma de equilibrio del Estado dominicano para disminuir los costos de energía. Interesante resultaría a este momento el que cuando se evaluara para venderla y poder decir cuál es el precio de ese 49% en que se va a vender Punta Catalina. Repito, contradice la estrategia, que eso era una especie de equilibrio en función del costo de la energía que el gobierno le paga a través de las EDE a las distribuidoras. Aquí las cosas se hacen invocando una cosa y terminan en otra. Además, no ha dado resultado el manejo en manos privadas de la energía que se produce en República Dominicana. Una de las más caras, con una serie de cláusulas que se cobra por la última que entra. Si es la que produce más caro, ese sector se paga por ese. Y así sucesivamente. Pero yo quiero saber en cuánto se va a evaluar para venderse y quiénes van a ser los compradores. Recuerden que eso está en una tierra que no es del Estado Dominicano. ¿Cómo se llama? El término que se usa legal, Enfiteusis. Enfitensis. Enfiteusis. Enfiteusis. Eso está en terreno de la familia Vicina. Bueno, pero ya lo aclaró el Estado, ha dicho no se ha constituido esta compañía para vender las acciones de Punta Catalina. Esperamos, porque si Punta Catalina, repito, se constituyó para el equilibrio de los precios y que el Estado tuviese participación en la generación sin el juego de intereses que nos ha acogotado durante tanto tiempo por culpa del mismo Estado y de los negocios políticos que empezaron con el famoso Acuerdo de Madrid, que ya hemos debatido mucho sobre eso. De todas maneras, así como la noticia corrió esta mañana en todos los medios de comunicación, ya esta tarde la misma prensa reseña el aclarando que ha hecho la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales por conducto de su vicepresidente ejecutivo, el señor Rubén Jiménez Bichara. Hay otra noticia sobre el tapete, y es la de que el señor Gonzalo Castillo está bajo la denuncia de que doña Alicia Ortega hizo una serie de investigaciones acerca de irregularidades durante el ejercicio que él tenía como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y le envió una comunicación que hoy se da a conocer al señor Cadet como miembro de la Comisión de Ética del Estado. Presidente de la Comisión de Ética. Presidente. Para que lo ponga en manos de él con la función de esclarecer eso. Aunque también di que la PECA evalúa una denuncia que le está haciendo Somos Pueblo, un movimiento, a ese respecto sobre Gonzalo Castillo. Así que vamos a esperar los próximos días qué será lo que se va a decir sobre este informe que dio Alicia Ortega con respecto al manejo como ministro del señor Gonzalo Castillo. Bueno, pero ella se refirió a los contratos de carpeta asfáltica en el Plan Nacional de Asfaltado, que fue un plan que se declaró de relativa emergencia porque el país de cierta manera lo necesita. Los políticos contrarios lo atribuyen a una especie de uso de recursos del Estado para beneficiar los intereses de las diferentes alcaldías que están aspirando a repetir. Si eso es por política, bienvenida a la política. Si nos van a reasfaltar de nuevo el país, eso siempre será. Ayer debatimos Atahualpa y antes de ayer también, Ramón, y en mi opinión vi el programa de Alicia con sesgos de inobjetividad. La vi condicionar la investigación bajo el criterio de que eso se había hecho para que Gonzalo favorecerse a sí mismo de cara a las primarias. Y eso ocurrió en el mes de abril, según ella. Y en ese mes el candidato Gonzalo Castillo, o el señor Gonzalo Castillo, no era siquiera, ni se mencionaba, ni era candidato de ningún partido. Todavía se estaba gestando en el Congreso todo lo relativo a una posible repostulación del presidente de la República.
O sea, la precondición le restó mucha objetividad a ese informe. Y veo también que hubo cierto contubernio coincidente con la gente del CONEP, quizás con eso se quiera crear fisuras en ciertas áreas del empresariado dominicano. Pero decía anoche, y repito hoy, Ramón, que de las 39 compañías que hay en el país que suplen carpeta asfáltica, las 39 le dieron contratos similares. ¿Dónde está entonces y que todos esos pactos, esos convenios están detallados en el portal de compras y contrataciones? Pero muy bien, lo ha hecho correctamente el licenciado Gonzalo Castillo, quien envió esa carta a la Comisión de Ética, que me imagino que debe inmediatamente convocar a la Cámara de Cuentas para que se realice una auditoría especial y de emergencia. Porque tanto el PRM como el doctor Leonel Fernández, ¡qué sorpresa! El doctor Leonel Fernández adhiriéndose al criterio de que eso hay que investigarlo, que había que investigar ese informe de Alicia Ortega, algo que él nunca pidió cuando salió el informe de Diandino Peña, ¿verdad que no? Pero no, ese él no lo iba a pedir porque Diandino es una de sus manos derechas, ¿verdad? Pero bueno, Leonel Fernández no nos va a engañar, porque el personaje del Tartufo de Molière, de los años 1600, de Molière, cuando lo estrenó en el Teatro de París, le cae perfectamente a este señor. Tartufo. Es un tartufo, es un actor, es un hipócrita. Pero bueno, independientemente de eso, cualquier irregularidad que se denuncie, Ramón, debe ser investigada en el país. Ahí, esa carta del licenciado Gonzalo Castillo, investíguenme, y cualquier cosa, bueno, pues procedan. Ya la PEPCA ha dicho por voz de su directora que están evaluando las denuncias y están evaluando porque creo que incluso presentaron un documento escrito a la PEPCA. Ahí creo que Somos Pueblo. Somos Pueblos. También creo que el PRM también hizo llegar una copia de la denuncia. Cosa extraña que todas las denuncias ahora relativas al ataque al candidato oficial, la prensa las reseñe como si le estuviesen haciendo juntos Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Tú te has dado cuenta? Sí, eso, bueno. Y eso no es una coincidencia. Vamos a una pausa, venimos ahora, quédense ahí.